Mi nombre es Mónica, tengo 61 años, y anoche mi propio hijo me golpeó hasta hacerme sangrar por una sopa sin sal. Mientras yo me quedé en el suelo de la cocina limpiando mi propia sangre con un trapo viejo, él se fue tranquilamente a su habitación, cerró la puerta y se durmió como si nada hubiera pasado. Como si pegarle a su madre fuera lo más normal del mundo. Esta mañana desperté con el cuerpo dolorido, moretones en los brazos y un corte en el labio que aún me duele al hablar. Pero lo que más me duele no son los golpes, es la humillación. Es saber que mi propio hijo, al que crié con tanto amor, al que di todo, me ve como si fuera su sirvienta personal, como si mi única función en este mundo fuera servirle y callarme. Me levanté a las 5 de la mañana, como todos los días. Iván ya estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina con su traje gris impecable, revisando su teléfono. Ni siquiera me miró cuando entré. Simplemente dijo, sin levantar la vista: el desayuno, rápido. Tengo una reunión importante. Como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior no me hubiera gritado que era una inútil, que no servía para nada, que si no fuera porque soy su madre ya me habría echado a la calle. Preparé sus huevos revueltos exactamente como le gustan, con 3 cucharadas de queso rallado, 2 rebanadas de pan tostado, café negro sin azúcar. Todo perfecto, medido al detalle. Porque si algo está mal, aunque sea mínimo, explota. Y cuando Iván explota, yo soy la que paga las consecuencias. Mientras desayunaba, llegó el sonido de una llave en la puerta principal. Era Paola, su esposa. Una mujer joven, elegante, que siempre me saluda con una sonrisa falsa y me trata como si fuera invisible. Entró con su vestido verde claro y sus tacones altos, besó a Iván en la mejilla y se sentó a la mesa como si fuera la dueña de la casa. «Buenos días, señora Mónica», me dijo con esa voz dulce que usa solo cuando Iván está presente. «¿Cómo amaneció?». Quise decirle que amanecí golpeada por su marido, que tengo moretones por toda la espalda, que ya no puedo más. Pero en lugar de eso, sonreí y le dije: «Bien, gracias, Paola. ¿Va a desayunar algo?». Iván me lanzó una mirada de advertencia. Sus ojos me decían claramente: una sola palabra fuera de lugar y esta noche será peor. Entonces agregó, con esa sonrisa falsa que solo usa cuando tiene público: «Mira, mamá, le compré este maquillaje nuevo. Te va a quedar perfecto. Cúbrete esos golpecitos que te diste anoche cuando te tropezaste, ¿sí?». Golpecitos. Así le llama a lo que me hizo. Como si hubiera sido un accidente. Como si yo hubiera tropezado sola contra su puño. Tomé el maquillaje sin decir nada. Era una base cara, de esas que cuestan más de $50. Seguramente lo compró con mi dinero de la jubilación, porque él maneja toda mi cuenta bancaria. Dice que es por mi propio bien, que a mi edad ya no puedo manejar el dinero sola. La verdad es que no he visto un centavo de mi propia pensión en 2 años. Paola lo miraba con esos ojos brillantes de admiración. «Qué considerado eres, amor. Siempre cuidando a tu mamá». Si ella supiera. Si supiera que su marido perfecto, ese ejecutivo exitoso que maneja cuentas millonarias en su oficina, llega a casa todas las noches a descargar su frustración conmigo. Después del desayuno, Iván se puso su corbata roja, tomó su maletín y me susurró al oído mientras Paola se retocaba el maquillaje: «Recuerda lo que hablamos anoche. Si algún día abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo». Sus palabras me helaron la sangre. Se fueron juntos, tomados de la mano, como la pareja perfecta que aparentan ser. Los vi desde la ventana subirse al auto nuevo de Iván, un sedán negro que costó más de $40,000. Mi dinero. Todo comprado con mi dinero. Cuando la casa se quedó en silencio, me senté en la cocina y comencé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de rabia. De impotencia. Porque sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Sé que no puedo seguir viviendo así, pero tampoco sé cómo salir de esta pesadilla. Me quedé sentada en esa cocina silenciosa durante horas, viendo cómo la luz del sol se movía lentamente por las baldosas del piso. Esta casa solía ser mi refugio. La compré hace 30 años con el dinero que ahorré trabajando como secretaria ejecutiva en el bufete de abogados Morrison y Associates. 40 años de mi vida dedicados a ese trabajo, levantándome a las 5 de la mañana, llegando siempre puntual, organizando la vida de otros.
Nunca imaginé que terminaría siendo prisionera en mi propia casa. Todo comenzó hace 3 años, cuando Iván se divorció de su primera esposa. Llegó a mi puerta una noche, con una maleta en la mano y esa mirada de niño perdido que siempre me derretía el corazón. Mamá, necesito quedarme aquí un tiempo. Solo hasta que resuelva mi situación financiera. Me dijo que el divorcio lo había dejado en bancarrota, que había perdido la casa, que no tenía dónde vivir. Yo, como la madre tonta que siempre fui, abrí mi puerta y mi corazón. Por supuesto, hijo. Esta es tu casa también. Qué ingenua. No sabía que estaba invitando al demonio a vivir conmigo. Los primeros meses fueron normales. Iván se levantaba temprano, se iba a trabajar, regresaba por la noche, cenábamos juntos. Incluso me ayudaba con las compras del supermercado. Pensé que por fin tendríamos la relación madre-hijo que siempre soñé. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños. Mamá, esta comida está muy salada. Mamá, ¿por qué no limpias mejor el baño? Mamá, tu ropa está muy arrugada, da vergüenza. Comentarios que me dolían, pero que yo justificaba pensando que estaba estresado por el divorcio. Luego comenzó a meterse en mis finanzas. Mamá, a tu edad no deberías manejar tanto dinero en efectivo. Es peligroso. Déjame ayudarte con tus cuentas. Y yo, como la idiota que soy, le di acceso a mi cuenta bancaria. Es solo para ayudarme, pensaba. Es mi hijo, jamás me haría daño. Qué equivocada estaba. En 6 meses, Iván se había apoderado completamente de mi dinero. Mi pensión de $1,200 mensuales iba directo a su cuenta. Él me daba $20 a la semana para gastos personales, como si fuera una niña que recibe mesada. Cuando le preguntaba sobre el resto del dinero, me decía, mamá, estoy invirtiendo tus ahorros para que crezcan. Confía en mí. Después llegó Paola, una mujer 25 años menor que él, con una sonrisa perfecta y una ambición que se notaba a kilómetros de distancia. Iván la conoció en su oficina, donde ella trabajaba como asistente de marketing. 6 meses después se casaron en una ceremonia que costó más de $15,000. Mi dinero, por supuesto. Desde que Paola entró en nuestras vidas, todo empeoró. Iván comenzó a tratarme como si fuera la sirvienta de la casa. Mamá, prepara la cena para Paola y para mí. Algo elegante, que ella está acostumbrada a lo fino. Mamá, limpia el baño de visitas, viene gente importante. Mamá, lava esta camisa a mano, es muy cara para la lavadora. Y yo obedecía. Siempre obedecía. Porque tenía miedo de que se enojara, miedo de que cumpliera su amenaza de echarme de mi propia casa. Porque, aunque legalmente la casa es mía, Iván me convenció de poner su nombre también en las escrituras por seguridad. Mamá, por si algo te pasa. La violencia comenzó hace 1 año. Al principio fueron empujones accidentales. Luego, pellizcos en el brazo cuando no hacía algo como él quería. Es que me desesperas, mamá. Eres muy lenta. Después escaló a golpes en el hombro, cachetadas cuando la comida no estaba a su gusto, puñetazo en la espalda si no limpiaba lo suficientemente rápido. Pero anoche fue diferente. Anoche cruzó una línea que jamás pensé que cruzaría. Había preparado una sopa de verduras para la cena. Era martes, y los martes siempre cenamos ligero. Puse la mesa con cuidado, serví el pan tostado, la sopa caliente, todo perfecto. Iván llegó cansado de la oficina, se sentó a la mesa sin saludarme, tomó la primera cucharada y su cara se transformó. ¿Qué diablos es esto?, gritó, escupiendo la sopa de vuelta al plato. No tiene sal. Está desabrida como agua. Yo me disculpé inmediatamente. Perdóname, hijo, se me olvidó la sal. Deja que le agregue un poco. Pero ya era demasiado tarde. Iván se levantó de la mesa como un animal salvaje, tomó el plato de sopa y me lo aventó en la cara. El líquido caliente me quemó la mejilla, los pedazos de porcelana me cortaron el labio. Eres una inútil, gritó, agarrándome del brazo tan fuerte que supe que me dejaría moretones. 40 años trabajando de secretaria y no puedes ni siquiera preparar una sopa decente. Das lástima. Me empujó contra la pared de la cocina. Mi cabeza golpeó contra el azulejo y vi estrellitas. Pero no paró ahí.
Me dio una bofetada tan fuerte que mi oído zumbó durante horas. Luego otra. Y otra más. Mañana viene Paola a almorzar, me dijo, mientras yo me cubría la cara con las manos. Va a traer a sus amigas del trabajo. Quiero que prepares algo especial. Y más te vale que esté perfecto, porque si haces quedar mal, si das una sola muestra de lo patética que eres, te juro por Dios que te saco de esta casa a patadas. Después se calmó, como siempre hace después de golpearme. Se agachó, me ayudó a levantarme, me limpió la sangre del labio con una servilleta. Perdóname, mamá, dijo con voz suave. Es que me frustra verte así. Sé que puedes hacerlo mejor. Todo es por tu propio bien, para que aprendas. Y se fue a dormir, tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Me quedé toda la noche despierta en la cocina, limpiando los restos de sopa y porcelana rota del piso. Cada pedacito que recogía era como recoger los fragmentos de mi dignidad. Mi labio seguía sangrando, pero ya no era solo dolor físico lo que sentía. Era algo más profundo, más oscuro. Era la comprensión de que mi propio hijo, la persona que más amé en este mundo, se había convertido en mi verdugo. Mientras limpiaba, comencé a recordar cómo llegamos hasta aquí. Iván no siempre fue así. Cuando era niño, era dulce, cariñoso. Su padre nos abandonó cuando él tenía 8 años, y desde entonces fuimos solo él y yo contra el mundo. Trabajé doble turno durante años para darle todo lo que necesitaba. Lo puse en el mejor colegio privado que pude pagar, le compré ropa de marca, le di clases de piano, de inglés, de todo lo que pidiera. Tal vez ahí fue mi error. Tal vez lo malcrié tanto que nunca aprendió el valor del respeto, del esfuerzo, del amor verdadero. Siempre le di todo en bandeja de plata, sin pedirle nada a cambio. Y ahora, 35 años después, soy yo la que está pagando las consecuencias de mis decisiones. Al amanecer, escuché sus pasos bajando las escaleras. Mi corazón comenzó a latir rápido, como siempre pasa cuando él está cerca. Es increíble cómo una persona puede vivir en constante estado de alerta en su propia casa. Entró a la cocina ya vestido con su traje negro, revisando su teléfono como todas las mañanas. Esta vez ni siquiera me pidió el desayuno. Simplemente se sentó y esperó a que yo se lo sirviera. Preparé sus huevos revueltos, su café negro, sus 2 rebanadas de pan tostado. Todo en silencio absoluto. Él comía mientras respondía emails, como si yo fuera invisible. A las 7:30 llegó Paola. Esta vez traía un vestido amarillo ceñido y zapatos de tacón que resonaban en el piso como martillazos. Se veía radiante, como siempre. Me pregunto si alguna vez se ha fijado en los moretones que tengo, en las marcas en mis brazos, en la manera como me sobresalto cada vez que Iván alza la voz. Buenos días, señora Mónica, me dijo con esa sonrisa de plástico. ¿Cómo se siente hoy? Bien, gracias. Mentí, como siempre. ¿Va a desayunar algo? Solo un café, por favor. Light, con edulcorante artificial. Mientras le servía el café, noté que me observaba de reojo. Sus ojos se detuvieron en mi labio hinchado, en el moretón que se asomaba por el cuello de mi blusa. Por un momento pensé que diría algo, que preguntaría qué me había pasado. Pero en lugar de eso, simplemente desvió la mirada y siguió revisando su teléfono. Iván terminó su desayuno y me miró fijamente. Recuerda lo que te dije anoche, mamá. Paola viene a almorzar con 3 amigas suyas. Quiero que prepares algo especial. Pasta con mariscos, ensalada César, postres. Y compra vino blanco, el bueno, no esa porquería barata que acostumbras comprar. Me dio 3 billetes de $20, como si fuera una gran generosidad. $60 para preparar un almuerzo para 5 personas, con lo que él gasta en una sola camisa. Y otra cosa, agregó, acercándose a mí para susurrarme al oído mientras Paola no miraba. Ponte ese maquillaje que te compré. Cubre bien esas marcas. Si alguna de sus amigas pregunta algo extraño, si hace cualquier comentario sobre tu aspecto, te vas a arrepentir. ¿Me entiendes? Asentí con la cabeza, sintiendo como mis manos temblaban ligeramente. Él sonrió, me dio un beso en la frente como el hijo perfecto que aparenta ser, y se fueron juntos. En cuanto se cerró la puerta, me desplomé en una silla de la cocina. $60 para un almuerzo elaborado.
Mariscos frescos cuestan al menos $30 la libra. El vino bueno, otros $20. ¿Cómo se supone que haga milagros con tan poco dinero? Pero no era solo el dinero lo que me angustiaba. Era la presión de tener que actuar normal frente a las amigas de Paola, de fingir que soy la suegra feliz de una familia perfecta, cuando la realidad es que soy una mujer abusada en mi propia casa. Me miré en el espejo del baño y casi no me reconocí. Mi labio estaba hinchado y morado, tenía una cortada pequeña en la comisura, mis ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. El moretón en mi cuello se veía como una mancha oscura que se extendía hacia mi clavícula. Abrí el maquillaje que me había dado Iván. Era una base cara, de marca importada, del tipo que las mujeres elegantes como Paola usan todos los días. Comencé a aplicármela con cuidado, cubriendo cada marca, cada golpe, cada evidencia de lo que realmente pasa en esta casa. Mientras me maquillaba, no pude evitar pensar en todas las veces que había hecho esto mismo. Cuántas mañanas me había levantado a esconder moretones, a inventar excusas sobre caídas y accidentes. Me tropecé con la mesa, se me resbaló la puerta del armario, me caí en las escaleras. Una mentira tras otra, para proteger la reputación de mi hijo. Salí a hacer las compras con mi lista en la mano y mi cara perfectamente maquillada. En el supermercado, intenté estirar esos $60 lo más que pude. Compré camarones congelados en lugar de langostinos frescos, vino de la marca más barata que no fuera terrible, pasta en oferta. Cada centavo contaba. Mientras esperaba en la fila para pagar, una señora mayor se acercó a mí. Era Claribel, mi vecina de al lado. Una mujer de unos 65 años, viuda, que siempre ha sido amable conmigo. «Hola, Mónica», me dijo con una sonrisa cálida. «¿Cómo estás, querida? Hace tiempo que no te veo por el jardín». «Hola, Claribel. Estoy bien, gracias. He estado muy ocupada con las cosas de la casa». Ella me miró con atención, y noté cómo sus ojos se detuvieron en mi labio, a pesar del maquillaje. «¿Te lastimaste la boca?», preguntó con genuina preocupación. Sentí como mi corazón se aceleraba. «No, no es nada. Me golpeé con la puerta del armario anoche. Ya sabes cómo soy de torpe». Claribel frunció el ceño, pero no insistió. «Bueno, si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde vivo. Estoy siempre en casa por las tardes». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía ayuda de manera genuina, que nadie me trataba con verdadera amabilidad. Por un momento, tuve ganas de contarle todo, de pedirle auxilio, de confesarle la pesadilla que estoy viviendo. Pero la voz de Iván resonó en mi cabeza. «Si algún día abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Eres una vieja loca que vive de la caridad de su hijo». «Gracias, Claribel», le dije simplemente. «Eres muy amable». Regresé a casa y comencé a cocinar como una loca. Tenía que tener todo listo para las 12 del día, cuando llegaran Paola y sus amigas. Limpié la casa de arriba abajo, puse la mesa con la vajilla buena, arreglé flores en el centro. Todo tenía que estar perfecto. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en lo que había dicho Claribel. «Si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde vivo». ¿Será que ella sospecha algo? ¿Será que ha escuchado los gritos que vienen de mi casa por las noches? A las 11:30 sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. «¿Señora Mónica Rivera?», preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo». «Habla el contador de la empresa donde trabaja su hijo, Iván. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre algunas discrepancias en las cuentas. ¿Podría venir a la oficina esta tarde?». Mi corazón se detuvo. ¿Discrepancias? No entiendo. «Prefiero no hablar por teléfono, señora. ¿Puede venir a las 3 de la tarde? Es muy importante». Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Qué habría hecho Iván en su trabajo? ¿Por qué me llamaban a mí? Un mal presentimiento se instaló en mi estómago, pero no tuve tiempo de pensar más porque ya estaba llegando Paola con sus amigas. El timbre sonó exactamente a las 12 del día. Respiré profundo, me retoqué el maquillaje una última vez y fui a abrir la puerta. Ahí estaba Paola con sus 3 amigas, todas vestidas como si fueran a un desfile de modas. Vestidos caros, bolsos de diseñador,
zapatos que costaban más que mi pensión mensual. Hola, señora Mónica, dijo Paola con esa voz dulce que reserva para las ocasiones especiales. Le presento a mis amigas. Ella es Beatriz, trabaja en recursos humanos. Ella es Brenda, del departamento de marketing, y ella es Elvira, de legal. Mi corazón casi se detiene cuando escuché el nombre de Elvira. No podía ser coincidencia. La miré bien y efectivamente, era ella. Elvira Mendoza, mi hermana menor, a quien no veía desde hace más de 2 años. Elvira me miró con la misma sorpresa, pero disimulamos ambas. Ella siempre ha sido más inteligente que yo, más astuta. Inmediatamente entendió que algo extraño estaba pasando, especialmente cuando vio mi cara maquillada y mi actitud nerviosa. Mucho gusto, señora Rivera, me dijo formalmente, como si no me conociera. Su nuera nos ha hablado mucho de usted. Las invité a pasar al comedor, donde había puesto mi mejor mantel, la vajilla de porcelana que heredé de mi madre, las copas de cristal que usaba solo en ocasiones especiales. Todo se veía elegante, como Iván había exigido. Serví el almuerzo tratando de mantener las manos firmes. La pasta con camarones había quedado bien, a pesar del presupuesto limitado. La ensalada César se veía fresca, el pan estaba caliente. Incluso logré preparar un tiramisú sencillo de postre. Las mujeres comían y conversaban sobre trabajo, sobre sus vidas, sobre planes para el fin de semana. Yo iba y venía de la cocina, sirviendo más vino, retirando platos, como la perfecta anfitriona que se suponía que debía ser. Pero Elvira no me quitaba los ojos de encima. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando éramos niñas y sabía que yo estaba escondiendo algo. Durante toda la comida, me observó discretamente, estudiando cada uno de mis movimientos. La comida está deliciosa, comentó Beatriz. ¿Usted cocinó todo esto, señora Rivera? Sí, me gusta cocinar, respondí con una sonrisa forzada. Es un placer cuando es para personas tan encantadoras como ustedes. Qué suerte tiene Iván de tener una suegra tan dedicada, agregó Brenda. En estos tiempos es difícil encontrar mujeres que se dediquen tanto al hogar. Paola sonrió orgullosa. Es verdad. La señora Mónica siempre está pendiente de todo. Es como tener una empleada doméstica, pero mejor, porque lo hace con amor. Sus palabras me dolieron como puñaladas, pero mantuve la sonrisa. Una empleada doméstica. Eso era lo que pensaba de mí. No una madre, no una persona con derechos y dignidad, sino una sirvienta gratuita. Elvira carraspeó. ¿Y usted qué hacía antes, señora Rivera? Siempre se dedicó al hogar. No, respondí, sintiendo un poco de orgullo por primera vez en mucho tiempo. Trabajé 40 años como secretaria ejecutiva en el bufete Morrison y Associates. Me retiré hace 3 años. Los ojos de Elvira se iluminaron. Morrison y Associates era uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, donde ella había trabajado como pasante durante sus estudios de Derecho. ¡Qué interesante!, exclamó. Conozco ese bufete. Tienen muy buena reputación. Debe haber conocido a mucha gente importante en todos esos años. Sí, dije con una sonrisa más genuina. Conocí jueces, fiscales, abogados importantes. Incluso ayudé en algunos casos grandes. El señor Morrison siempre decía que yo era indispensable. Paola se veía incómoda con el rumbo de la conversación. No le gustaba que yo fuera el centro de atención, que se hablara de mis logros profesionales. Rápidamente cambió el tema. Bueno, pero ahora la señora Mónica está jubilada, disfrutando de su merecido descanso, dijo con esa sonrisa falsa. Iván se encarga de todo, de sus finanzas, de sus necesidades. Es un hijo muy responsable. Elvira me miró fijamente cuando Paola dijo eso. Conozco a mi hermana, y sé que esas palabras le sonaron extrañas. Una mujer que trabajó 40 años en un bufete importante no necesita que su hijo se encargue de sus finanzas. El almuerzo continuó entre conversaciones triviales, pero yo sentía la tensión creciendo. Elvira seguía observándome, y yo sabía que había notado algo raro. Cuando fui a la cocina por el postre, ella me siguió. ¿Necesita ayuda?, me preguntó, pero en realidad estaba buscando un momento para hablar conmigo a solas. No, gracias, está todo controlado, respondí, evitando su mirada. Mónica,
me dijo en voz baja, usando mi nombre real por primera vez en la tarde. ¿Estás bien? Te veo diferente. Por un momento, todas mis defensas se vinieron abajo. Quise abrazarla, contarle todo, pedirle que me ayudara. Pero en ese momento escuché las llaves de Iván en la puerta principal. Había llegado del trabajo más temprano de lo habitual. Todo está bien, Elvira, le dije rápidamente. Solo estoy un poco cansada. Iván entró al comedor con esa sonrisa perfecta que usa cuando hay visitas. Saludó a las mujeres con elegancia, besó a Paola en la mejilla, y me miró con aprobación. El almuerzo había salido bien, tal como él había ordenado. ¿Cómo están las señoritas más hermosas de la oficina?, dijo con ese carisma falso que usa en público. Espero que mi madre las haya atendido bien. Excelentemente, respondió Beatriz. Su señora madre es encantadora. Iván me puso la mano en el hombro, y yo me tensé automáticamente. Él sintió mi reacción y apretó un poco más fuerte, como una advertencia silenciosa. Es la mejor madre del mundo, dijo, pero sus dedos se clavaban en mi hombro a través de la blusa. Siempre pendiente de todos, siempre sacrificándose por la familia. Las mujeres comenzaron a despedirse después del postre. Elvira fue la última en irse, y antes de salir me tomó la mano. Fue un placer conocerla, señora Rivera, dijo en voz alta para que Iván escuchara. Pero luego me susurró al oído, nos vemos pronto. Cuando se fueron todas, Iván cerró la puerta y su expresión cambió completamente. La máscara de hijo perfecto desapareció y volvió a ser el monstruo de siempre. Lo hiciste bien, me dijo con frialdad. Por una vez no me diste vergüenza. No era un cumplido. Era una constatación de que había cumplido con mis obligaciones de sirvienta. Mientras yo recogía los platos y limpiaba el comedor, él se fue a su habitación a cambiarse de ropa. Pero antes de irse, me recordó. Por cierto, mañana viene el técnico a revisar tu computadora. Dice que has estado navegando en páginas extrañas. Mi sangre se heló. No tenía computadora propia, solo usaba la de él cuando necesitaba algo. Y lo único extraño que había buscado últimamente eran páginas sobre violencia doméstica, sobre refugios para mujeres maltratadas, sobre líneas de ayuda. Él sabía que había estado buscando información. Él sabía que estaba considerando pedir ayuda. En ese momento sonó mi teléfono. Era el contador de la empresa de Iván otra vez. Señora Rivera, ¿puede venir esta tarde a las 3? Es urgente. Miré el reloj. Eran las 2:15. Iván estaba en su habitación, probablemente tomando una siesta. Era mi oportunidad. Sí, dije en voz baja. Ahí estaré. Tomé mis llaves, mi bolso, y salí de la casa silenciosamente. No sabía qué me esperaba en esa oficina, pero tenía la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recordé las palabras de Elvira, nos vemos pronto. Mi hermana había notado algo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. El edificio de oficinas donde trabajaba Iván era uno de esos rascacielos modernos del centro de la ciudad, todo vidrio y acero, que imponía respeto desde la acera. Nunca había estado ahí antes. Durante todos estos años, mi hijo mantuvo su vida laboral completamente separada de mí, como si fuera un secreto que no debía conocer. Subí al piso 18, donde estaban las oficinas de Corporación Empresarial del Norte. La recepcionista, una chica joven con una sonrisa profesional, me dirigió a la oficina del contador. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Señora Rivera, me saludó un hombre de unos 50 años, con lentes y traje formal. Soy Adrián Castillo, contador general de la empresa. Gracias por venir tan rápido. Me senté frente a su escritorio, tratando de parecer calmada, aunque por dentro estaba temblando. Sus ojos tenían una seriedad que me puso aún más nerviosa. Señora, necesito hacerle algunas preguntas sobre su cuenta bancaria, comenzó, abriendo una carpeta llena de documentos. Específicamente sobre algunos movimientos que hemos detectado en los últimos meses. No entiendo, dije con voz temblorosa. ¿Qué tiene que ver mi cuenta con la empresa? Adrián me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Señora Rivera, hemos descubierto que su hijo Iván ha estado utilizando los fondos de la empresa para hacer transferencias a su cuenta bancaria personal.
Transferencias que luego son retiradas desde su cuenta de usted. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eso no puede ser cierto. Iván es un empleado ejemplar. Nunca haría algo así. Me temo que sí lo ha hecho, dijo Adrián, mostrándome una serie de documentos. En los últimos 6 meses, ha desviado más de $50,000 de los fondos corporativos. El dinero aparece primero en su cuenta personal, pero inmediatamente después se transfiere a la cuenta que comparte con usted. Mi mundo se desplomó. $50,000. Mi hijo no solo me estaba maltratando físicamente, sino que me estaba usando como cómplice involuntaria en sus robos. Pero yo no sabía nada, dije desesperada. Él maneja toda mi cuenta bancaria. Yo no autorizo ninguna transferencia. Lo sabemos, me dijo Adrián con gentileza. Por eso la llamé a usted antes de proceder legalmente. Necesitamos que usted presente una denuncia formal por uso indebido de su cuenta bancaria. Es la única manera de limpiar su nombre en este asunto. Sentí náuseas. No solo era una víctima de violencia doméstica, ahora también era víctima de un fraude financiero. Y lo peor de todo, mi propio hijo me había convertido en su cómplice sin que yo lo supiera. ¿Qué pasará con Iván?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Si usted presenta la denuncia, él será arrestado por malversación de fondos corporativos y uso fraudulento de cuentas bancarias. Son delitos graves que pueden llevar entre 5 y 10 años de prisión. Salí de esa oficina en estado de shock total. Caminé por las calles del centro durante horas, sin rumbo fijo, tratando de procesar toda la información. Mi hijo era un ladrón, un criminal, y yo había sido su herramienta sin saberlo. Cuando finalmente regresé a casa, ya eran las 6 de la tarde. Iván estaba en la sala, viendo televisión, como si fuera un día normal. Al verme entrar, me miró con esa expresión de superioridad que siempre usaba. ¿Dónde estabas?, me preguntó con tono acusador. Llegué del trabajo y no estabas aquí. La casa estaba sin limpiar después del almuerzo. Por primera vez en años, lo miré directamente a los ojos sin bajar la vista. Estuve en tu oficina. Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de control se resquebrajó por un segundo, y pude ver el miedo en sus ojos. ¿Qué dijiste? Estuve en tu oficina, Iván. Hablé con el contador. Sé lo que has estado haciendo. Se levantó del sofá lentamente, como un depredador que se prepara para atacar. No sé de qué hablas, mamá. Creo que estás confundida. $50,000, dije, sintiendo como mi voz se hacía más firme. $50,000 que has robado de tu empresa usando mi cuenta bancaria. Iván se acercó a mí, y por primera vez en mucho tiempo, no retrocedí. Algo había cambiado dentro de mí durante esa tarde. Tal vez era saber que no estaba sola, que había otras personas que sabían la verdad. Escúchame bien, vieja estúpida, me dijo con voz baja y amenazante. No tienes idea de lo que estás diciendo. Ese dinero es mío por derecho. Tú me debes todo lo que he invertido en ti durante estos años. La comida que comes, el techo que tienes, la ropa que usas. Con mi propio dinero, le respondí. Con mi pensión, con mis ahorros, con el dinero que gané trabajando 40 años. Me agarró del brazo, pero esta vez no me quedé callada. Suéltame, grité con toda la fuerza que tenía. Él se sorprendió tanto por mi reacción que efectivamente me soltó. Durante 3 años había sido su víctima silenciosa, y ahora por primera vez le estaba gritando. Estás loca, me dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Nadie te va a creer. Eres una vieja senil que no sabe ni lo que dice. El contador me creyó, le dije. Los documentos hablan por sí solos. Las transferencias están registradas. Todo está documentado. Iván se quedó en silencio durante unos segundos, procesando la información. Luego, su expresión se endureció aún más. Si abres la boca, si haces cualquier denuncia, te juro que te destruyo, me amenazó. Esta casa también está a mi nombre. Te puedo echar a la calle mañana mismo. Y sin mi ayuda, sin mi dinero, te vas a morir sola como un perro. Pero por primera vez, sus amenazas no me aterrorizaron. Había algo diferente en mí, una fuerza que no sabía que tenía. Ya no te tengo miedo, Iván, le dije,
y al decirlo me di cuenta de que era cierto. Por primera vez en 3 años, no te tengo miedo. Él levantó la mano para pegarme, pero justo en ese momento sonó el timbre de la puerta. Era Claribel, mi vecina. «Mónica», gritaba desde afuera. «Mónica, ¿está todo bien?». Escuché gritos. Iván bajó la mano lentamente. No podía pegarme con testigos cerca. Su reputación era demasiado importante para él. «Ve a ver qué quiere», me dijo entre dientes. «Y más te vale que no digas nada extraño». Fui a abrir la puerta con las piernas temblorosas. Claribel estaba ahí, con expresión preocupada, sosteniendo una bandeja con comida. «Hola, querida», me dijo. «Te traje un poco de guiso que hice». Pero escuché voces altas y me preocupé. Por encima de su hombro, vi que había otra mujer con ella. Era Elvira, mi hermana. Se había puesto ropa casual y se había recogido el cabello, pero la reconocí inmediatamente. «Hola», dijo Elvira, fingiendo que no me conocía. «Soy nueva en el barrio y estaba visitando a la señora Claribel. Espero que no molestemos». Iván apareció detrás de mí, con su sonrisa falsa perfectamente colocada. «No hay problema, señoras. Mi madre estaba un poco alterada porque se le quemó la cena. Ya saben cómo son las mujeres mayores con estas cosas». Claribel lo miró con una expresión que no pude descifrar. «Claro», dijo. «Bueno, Mónica, aquí está la comida. Y recuerda, si necesitas cualquier cosa, estoy en la casa de al lado». Elvira me miró directamente a los ojos. «Sí, señora Rivera. Cualquier cosa que necesite, día o noche». Cuando se fueron, Iván cerró la puerta con fuerza. «Malditas viejas entrometidas», murmuró. «Pero esto no ha terminado. Mañana vamos juntos al banco y vas a firmar todos los papeles que te diga. Vas a retirar la denuncia que seguramente ya presentaste, y vas a decir que todo fue un malentendido». «No», le dije simplemente. «¿Cómo que no? No voy a firmar nada. No voy a retirar ninguna denuncia. Y no voy a seguir siendo cómplice de tus robos». Iván me miró con una rabia que nunca había visto antes. Era como si finalmente se hubiera quitado todas las máscaras y me estuviera mostrando su verdadera naturaleza. «Está bien», me dijo con una calma que me dio más miedo que sus gritos. «Si así quieres jugar, vamos a jugar. Pero te advierto una cosa, cuando termine contigo, vas a desear nunca haber nacido». Esa noche no dormí nada. Iván se encerró en su habitación, pero pude escucharlo hablando por teléfono durante horas. No sabía qué estaba planeando, pero sabía que tenía que estar preparada para lo peor. A las 3 de la mañana, escuché un ruido extraño en el jardín. Me asomé por la ventana y vi una figura moviéndose entre los arbustos. Era Claribel, y parecía estar instalando algo cerca de mi ventana. Al día siguiente me di cuenta de lo que había hecho. Había colocado una pequeña cámara de seguridad apuntando hacia mi casa, escondida entre las plantas. Mi vecina sabía que algo malo estaba pasando, y estaba documentando todo. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta que se avecinaba en mi vida. Iván se levantó más temprano que de costumbre, a las 5 de la mañana. Lo escuché moviéndose por la casa, hablando por teléfono en voz baja, preparando algo que me tenía con los nervios de punta. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba vestido con su mejor traje, el negro que usaba para las reuniones más importantes. Su cabello estaba perfectamente peinado, su corbata impecable. Se veía como el ejecutivo exitoso que todos creían que era, no como el monstruo que vivía bajo mi techo. «Buenos días, mamá», me dijo con una voz extrañamente dulce, casi cantarina. «¿Dormiste bien? Espero». Esa dulzura me puso la piel de gallina. Conocía a mi hijo lo suficiente para saber que cuando se portaba amable, era porque estaba planeando algo terrible. «Sí», mentí, sirviéndole su café como todos los días. «Qué bueno», dijo, sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos. «Porque hoy va a ser un día muy especial. He estado pensando toda la noche en nuestra conversación de ayer». Se sentó a la mesa y comenzó a desayunar tranquilamente, como si fuéramos una familia normal. Pero había algo en su actitud que me tenía alerta. «He decidido que tienes razón», continuó. «Tal vez he sido demasiado duro contigo. Después de todo,
Eres mi madre y te mereces respeto. Sus palabras me confundieron completamente. ¿Iván admitiendo que había estado mal? ¿Pidiendo perdón? Era tan fuera de carácter que inmediatamente supe que era una trampa. Por eso, siguió hablando mientras untaba mantequilla en su pan, hoy vamos a ir juntos al banco. Vamos a arreglar todo este malentendido con mi empresa. Vas a explicar que autorizaste todas las transferencias, que sabías exactamente lo que estaba pasando con tu dinero. Ahí estaba la verdadera razón de su falsa amabilidad. No voy a hacer eso, Iván, le dije, tratando de mantener mi voz firme. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Claro que lo vas a hacer, mamá, porque si no lo haces, van a pasar cosas muy desagradables. ¿Me estás amenazando? No, mamá, dijo, terminando su café. Te estoy explicando la realidad. Mira a tu alrededor. Esta casa, esta mesa donde desayunas, la cama donde duermes, la comida que comes. Todo esto es posible porque yo lo permito. ¿Y si yo no lo permito más? Dejó la frase colgando en el aire, pero el mensaje era claro. Me iba a dejar en la calle si no obedecía. Además, agregó, sacando su teléfono, he estado pensando en llamar a algunos doctores que conozco. Doctores que se especializan en personas mayores con problemas mentales. Demencia senil, ya sabes. Es muy triste cuando las madres empiezan a inventar historias, a acusar a sus propios hijos de cosas terribles. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No solo me estaba amenazando con echarme de casa, sino con declararme loca, incapaz, para que nadie creyera mi testimonio. Hay varios testigos que pueden confirmar tu estado mental deteriorado, continuó con esa voz fría y calculadora. Paola, por ejemplo. Ayer mismo le comenté lo confundida que estás últimamente. Las amigas que vinieron a almorzar también notaron algo extraño en ti. Era mentira, pero él era tan convincente que por un momento dudé de mi propia cordura. Así funcionaba su manipulación. Me hacía dudar de todo, incluso de mi propia percepción de la realidad. Así que vamos a ir al banco a las 10, dijo, levantándose de la mesa. Te vas a poner tu mejor vestido, te vas a arreglar bonita, y vas a sonreír mientras firmas todos los papeles que te pongan enfrente. Entendido. No le respondí. Simplemente comencé a recoger los platos del desayuno, tratando de ganar tiempo para pensar. Te estoy hablando, gritó, y todo rastro de su falsa amabilidad desapareció. Entendido. Entendido, murmuré, odiándome por ser tan cobarde. Iván se fue a su oficina, pero antes de salir me advirtió, ni se te ocurra salir de esta casa. Ni se te ocurra hablar por teléfono con nadie. Regreso a las 9:30 para llevarte al banco. En cuanto se cerró la puerta, me desplomé en una silla de la cocina y comencé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de rabia pura. Rabia contra él, pero sobre todo rabia contra mí misma por haber permitido que las cosas llegaran a este punto. Estuve así durante unos minutos, hasta que escuché un golpe suave en la puerta trasera de la cocina. Era Claribel, con una expresión de urgencia en el rostro. Mónica, ábreme rápido, susurró a través del vidrio. Es importante. Abrí la puerta y ella entró rápidamente, mirando hacia todos lados para asegurarse de que estuviéramos solas. Escuché todo, me dijo sin preámbulos. Tengo la cámara instalada cerca de tu ventana de la cocina. Grabé toda la conversación que tuviste con tu hijo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Todo. Las amenazas, el chantaje, la manera como te habló. Tengo evidencia de que te está forzando a mentir sobre el dinero robado. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. ¿Qué podemos hacer con eso? Claribel sonrió. Tengo una amiga que trabaja en la fiscalía. Se llama Brenda, y se especializa en casos de abuso doméstico y fraude financiero. Pero necesito que vengas conmigo ahora mismo. No puedo, le dije, sintiendo como el miedo volvía a apoderarse de mí. Iván me dijo que no saliera de la casa. Si se entera. Mónica, me dijo Claribel, tomándome de las manos. Escúchame bien. Si vas a ese banco hoy y firmas esos papeles, tu hijo va a quedar libre de todo cargo. Va a seguir robando dinero, y va a seguir maltratándote. Pero además,
Tú vas a quedar como cómplice voluntaria de sus robos. Tenía razón. Si firmaba esos papeles, no solo perdería mi dignidad, sino que también me convertiría en criminal ante la ley. Pero si no voy, dije con voz temblorosa, va a cumplir sus amenazas. Me va a echar de casa, va a decir que estoy loca, No va a poder hacer nada de eso, me interrumpió Claribel. Porque vamos a presentar las evidencias antes de que él pueda actuar. Brenda me dijo que con las grabaciones que tengo, pueden arrestarlo inmediatamente. Miré el reloj. Eran las 8:30. Iván regresaría en 1 hora. ¿Estás segura de que tu amiga puede ayudarme? Completamente segura. Pero tenemos que irnos ahora. Mónica. Es nuestra única oportunidad. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fui a mi habitación, tomé mi bolso con mis documentos más importantes, y salí de esa casa con Claribel. Mientras caminábamos hacia su carro, sentí algo que no había sentido en 3 años. Valentía. Por primera vez, estaba tomando control de mi propia vida. La oficina de la fiscalía era un edificio gobierno típico, con pasillos largos y oficinas pequeñas. Brenda resultó ser una mujer de unos 40 años, con una mirada inteligente y una manera de hablar que inspiraba confianza. Señora Rivera, me dijo después de revisar las grabaciones que había traído Claribel. Lo que su hijo está haciendo constituye múltiples delitos. Abuso doméstico, fraude financiero, chantaje e intento de obstrucción a la justicia. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que podemos arrestarlo hoy mismo, respondió Brenda. Pero necesito que usted presente una denuncia formal por todos estos delitos. ¿Está dispuesta a hacerlo? Miré el reloj. Eran las 9:15. En 15 minutos, Iván estaría llegando a casa para llevarme al banco. Cuando se diera cuenta de que no estaba, su rabia sería incontrolable. Sí, dije, sintiendo como mi voz se volvía más firme. Estoy lista para presentar la denuncia. Brenda sonrió. Perfecto. Mientras usted completa los papeles, yo voy a coordinar con la policía para que vayan a arrestar a su hijo. ¿Sabe dónde se encuentra en este momento? Debe estar llegando a mi casa, dije. Dijo que me recogería a las 9:30. Mejor, dijo Brenda, tomando su teléfono. Es más fácil arrestarlo en un lugar conocido. Mientras yo llenaba los formularios de denuncia, Brenda coordinaba con la policía. Claribel se quedó conmigo todo el tiempo, sosteniéndome la mano, dándome fuerzas. ¿Estás segura de esto, Mónica?, me preguntó. Una vez que firmemos estos papeles, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí. A las 10:30, el teléfono de Brenda sonó. Era la policía confirmando que habían arrestado a Iván en mi casa. Lo encontraron gritando como loco, rompiendo cosas, buscándome por toda la casa. Está detenido, me dijo Brenda. Los cargos son graves. Es muy probable que no pueda salir bajo fianza. Sentí como si me hubieran quitado un peso de 1000 libras de encima. Por primera vez en 3 años, sabía que esa noche iba a dormir sin miedo. Cuando llegamos de vuelta a mi casa esa tarde, el lugar parecía un campo de batalla. Iván había destruido prácticamente todo lo que encontró a su paso antes de que la policía lo arrestara. Los cojines del sofá estaban rasgados, había platos rotos por todo el suelo de la cocina, y las fotos familiares que colgaban de las paredes estaban hechas pedazos. Dios mío, susurró Claribel, mirando la destrucción. ¿Cómo pudo hacer todo esto en tan poco tiempo? Yo conocía la respuesta. Conocía la furia ciega de Iván cuando las cosas no salían como él quería. Había visto esa rabia antes, pero nunca dirigida hacia objetos inanimados. Generalmente, yo era el blanco de su ira. Brenda, que había venido con nosotras para documentar los daños, tomaba fotografías de todo. Esto va a servir como evidencia adicional de su comportamiento violento, me explicó. Destrucción de propiedad durante un episodio de rabia. El juez va a ver exactamente qué tipo de persona es su hijo. Mientras limpiábamos los vidrios rotos y recogíamos los pedazos de mi vida anterior, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. No contestes, me advirtió Brenda. Probablemente es él llamando desde la cárcel. Déjalo ir a buzón de voz. Efectivamente, cuando revisé los mensajes,
Era la voz de Iván, pero sonaba completamente diferente. Ya no era el monstruo amenazante de la mañana. Era el niño asustado que fingía ser cuando quería manipularme. «Mamá», decía su voz quebrada en la grabación. «Mamá, por favor, ven a sacarme de aquí. Fue todo un malentendido. Yo nunca quise lastimarte. Tú sabes que te amo, que eres lo más importante en mi vida. Por favor, mamá, no dejes que me pudra en esta cárcel. Soy tu hijo, tu único hijo». Había dejado 5 mensajes similares, cada uno más desesperado que el anterior. En el último, incluso lloraba. «Es parte de su estrategia de manipulación», me explicó Brenda. «Primero la violencia y las amenazas, ahora el victimismo y la culpa. Es un patrón típico en los abusadores». Aunque entendía racionalmente lo que estaba pasando, escuchar a mi hijo llorar me partía el corazón. Durante 35 años había sido mi bebé, mi razón de vivir. Era difícil separar al monstruo en que se había convertido del niño que una vez fue. «¿Estás bien?», me preguntó Claribel, notando mi expresión. «Es complicado», admití. «Sé que hice lo correcto, pero sigue siendo mi hijo». Esa noche, Claribel insistió en que me quedara en su casa. «Tu casa no es segura ahora», me dijo. «Iván tiene amigos, conocidos, tal vez Paola. Alguien podría venir a buscar venganza». Tenía razón. En los mensajes de voz, Iván había mencionado que Paola estaba manejando la situación desde afuera. No sabía exactamente qué significaba eso, pero me daba miedo averiguarlo. La casa de Claribel era pequeña pero acogedora. Tenía un cuarto de huéspedes con una cama individual y un escritorio pequeño. «Era el cuarto de mi hija antes de que se casara», me explicó. «Ahora es tuyo durante el tiempo que necesites». Por primera vez en 3 años, me acosté sin miedo. No tenía que preocuparme por los pasos de Iván en el pasillo, ni por sus gritos nocturnos, ni por despertarme con golpes. Era una sensación extraña, casi inquietante. La paz también puede asustar cuando uno no está acostumbrado a ella. Al día siguiente, Brenda me llamó temprano con noticias. «La audiencia de fianza de Iván es hoy a las 2 de la tarde», me informó. «El juez va a decidir si puede salir de la cárcel mientras espera el juicio». «¿Qué probabilidades hay de que lo liberen?», pregunté, sintiendo como el miedo regresaba. «Con las evidencias que tenemos, muy pocas. Pero necesito que vengas a testificar en la audiencia. Tu testimonio va a ser crucial para que el juez entienda el peligro que representa». La audiencia fue en una sala pequeña del juzgado. Iván estaba sentado en la mesa de los acusados, vestido con el uniforme naranja de los presos. Cuando me vio entrar, su expresión cambió completamente. Ya no era el niño arrepentido de los mensajes de voz. Era pura rabia contenida. Paola estaba sentada en las bancas del público, vestida elegantemente como siempre, pero se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pude ver algo en sus ojos que me sorprendió: vergüenza. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con una mirada seria pero justa. Revisó todos los documentos antes de empezar. «Señora Rivera», me dijo cuando llegó mi turno de testificar. «Cuénteme en sus propias palabras lo que ha estado viviendo en su casa durante los últimos años». Respiré profundo y comencé a hablar. Les conté sobre los golpes, sobre el control de mi dinero, sobre las amenazas, sobre la humillación constante. Mi voz se quebraba a veces, pero continué hablando. Cuando mencioné los $50,000 robados, vi cómo Iván se tensaba en su asiento. Su abogado, un hombre joven con traje caro, trataba de objetar constantemente, pero el juez lo silenciaba. «¿Y qué le dijo su hijo ayer por la mañana respecto a su testimonio?», preguntó el juez. «Me amenazó con declararme mentalmente incapaz si no mentía por él. Me dijo que me echaría a la calle, que me quedaría sin nada». El juez revisó las grabaciones que había hecho Claribel. Las escuchó completas, con auriculares, mientras toda la sala esperaba en silencio. «Señor Iván Rivera», dijo el juez cuando terminó. «Las evidencias presentadas muestran un patrón claro de abuso doméstico, fraude financiero e intimidación de testigos. Considerando la gravedad de los cargos y el riesgo que representa para la víctima, la solicitud de fianza queda denegada. Permanecerá detenido hasta la fecha del juicio». Iván explotó. «Esto es una injusticia», gritó,
poniéndose de pie. Esa vieja loca está inventando todo. Soy un ciudadano respetable, tengo derechos. Los guardias tuvieron que sujetarlo mientras seguía gritando. Te vas a arrepentir, mamá. Cuando salga de aquí, te voy a hacer pagar por cada día que pase en esta cárcel. Sus amenazas resonaron en toda la sala, confirmando exactamente lo que yo había testificado sobre su carácter violento. Después de la audiencia, Paola se acercó a mí en los pasillos del juzgado. Señora Rivera, me dijo con voz temblorosa. Necesito hablar con usted. Brenda y Claribel se pusieron tensas, pero les hice una seña de que estaba bien. ¿Qué quieres, Paola?, le pregunté. Quiero pedirle perdón, dijo, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonaba genuina. Yo sabía que algo no estaba bien en esa casa. Escuchaba gritos, veía sus moretones, notaba cómo usted se encogía cada vez que levantaba la voz. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque tenía miedo, admitió. Iván también me había amenazado. Me dijo que si alguna vez lo traicionaba, destruiría mi carrera, mi reputación. Y yo fui cobarde. La dejé sufrir sola porque tenía miedo de perder mi vida cómoda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando lo arrestaron ayer, encontré documentos en su oficina de la casa. No solo había robado dinero de su empresa, también había estado robando de mi cuenta personal. Llevamos 2 años casados y nunca me di cuenta de que era un estafador. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a divorciarme inmediatamente, dijo con determinación. Y voy a testificar en su contra en el juicio. Ya hablé con una abogada. Quiero colaborar con la fiscalía para que paguen por todo lo que nos hizo. Cuando salimos del juzgado, sentí algo que no había experimentado en años: esperanza real. No solo había logrado escapar de mi hijo, sino que ahora tenía aliados en mi lucha por la justicia. Esa tarde, mientras caminábamos de vuelta a casa de Claribel, Brenda me dio más buenas noticias. La empresa donde trabajaba Iván quiere llegar a un acuerdo, me informó. Están dispuestos a no presentar cargos adicionales contra usted si colabora devolviendo el dinero robado. Además, como reconocimiento de que usted fue víctima de fraude, van a pagarle una compensación de $20,000. $20,000. Era más dinero del que había tenido disponible en los últimos 3 años. ¿Qué pasa con mi casa?, pregunté. Iván dijo que también estaba a su nombre. Revisamos los documentos, dijo Brenda sonriendo. Su hijo mintió. La escritura sigue estando solo a su nombre. Él falsificó algunos papeles, pero legalmente la casa es completamente suya. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a ver un futuro posible. Un futuro donde podía vivir sin miedo, donde podía tomar mis propias decisiones, donde podía ser dueña de mi propia vida. Pero también sabía que Iván no se iba a rendir fácilmente. Sus amenazas en la audiencia habían sido claras. Esta guerra apenas estaba comenzando. 3 semanas después del arresto de Iván, mi vida había cambiado completamente, pero no de la manera que esperaba. Aunque físicamente estaba a salvo en casa de Claribel, psicológicamente seguía siendo su prisionera. Había desarrollado una paranoia constante que me tenía despierta la mayor parte de las noches. Cada ruido me sobresaltaba. Cada carro que se detenía frente a la casa me hacía correr hacia la ventana. Cada llamada telefónica desconocida me provocaba ataques de pánico. Brenda me había explicado que era normal, que después de años de abuso, el miedo no desaparece de la noche a la mañana. Es síndrome de estrés postraumático, me había dicho. Su mente y su cuerpo están acostumbrados a vivir en constante alerta. Va a tomar tiempo sanar. Pero había algo más que simple trauma. Iván había logrado hacer llegar mensajes desde la cárcel, mensajes que me helaban la sangre. El primero llegó a través de un abogado diferente, uno que no era su representante oficial. Era una carta escrita a mano, con la letra que conocía tan bien. Querida mamá, decía. Espero que estés disfrutando tu pequeña victoria. Espero que te sientas muy valiente por haberme traicionado. Pero quiero que sepas algo. Esto no ha terminado. Yo sé cosas sobre ti que nadie más sabe. Secretos que guardaste durante 40 años trabajando en ese bufete. Cosas que podrían arruinar no solo tu reputación, sino tu libertad. Mi corazón se detuvo cuando leí esas líneas. ¿Qué secretos?
Durante mis 40 años como secretaria en Morrison y Associates había manejado información confidencial, claro, pero nunca había hecho nada ilegal. ¿Recuerdas el caso Williams contra el Estado, mamá? ¿El de hace 15 años? Yo encontré los documentos que escondiste. Los que alteraste para ayudar a que el señor Morrison ganara ese caso millonario. Documentos que, si salen a la luz, podrían mandarte a prisión por obstrucción a la justicia. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. El caso Williams. Lo recordaba vagamente. Había sido un caso difícil, donde el bufete representaba a una empresa farmacéutica acusada de ocultar efectos secundarios fatales de un medicamento. Morrison me había pedido que organizara algunos documentos, que eliminara ciertos memos que podrían perjudicar a su cliente. Yo había pensado que era normal, que era parte de mi trabajo como secretaria. Nunca entendí completamente las implicaciones legales de lo que había hecho. Pero Iván tenía razón, técnicamente había alterado evidencia en un caso judicial. Tengo copias de todo, mamá. Y si no retiras los cargos contra mí, si no vienes a pedir perdón públicamente por tus mentiras, esos documentos van a llegar a manos de la fiscalía. Imagínate los titulares. Secretaria de 61 años arrestada por complicidad en encubrimiento de muertes por medicamentos, punto. El resto de la carta detallaba exactamente cómo iba a destruir mi vida si no obedecía. Tenía contactos en los medios. Conocía periodistas que pagarían bien por una historia de corrupción judicial. Mi foto estaría en todos los periódicos. Mi nombre asociado para siempre con un escándalo. Cuando Claribel me encontró llorando con la carta en las manos, inmediatamente llamó a Brenda. «Esto es chantaje claro», dijo Brenda después de leer la carta. «Pero necesitamos saber si sus amenazas tienen fundamento. ¿Qué recuerda usted exactamente del caso Williams?» Le conté todo lo que recordaba, incluyendo las instrucciones que me había dado Morrison sobre reorganizar los documentos. «¿Usted sabía que lo que estaba haciendo podría ser ilegal?», me preguntó. «No», dije honestamente. «Yo solo seguía órdenes». Morrison me dijo que era procedimiento normal para proteger la confidencialidad abogado-cliente. Brenda suspiró. «Legalmente, la ignorancia no es excusa. Si realmente alteró evidencia, aunque haya sido sin intención criminal, técnicamente sí cometió un delito». Mi mundo se vino abajo otra vez. Justo cuando pensaba que había escapado de las garras de Iván, él encontró otra manera de controlarme. «¿Qué hago?», pregunté desesperada. «Si retiro los cargos, él sale libre y me mata. Si no los retiro, voy presa por algo que hice hace 15 años sin saber que era ilegal». «Primero, cálmese», me dijo Brenda. «Segundo, vamos a investigar exactamente qué documentos tiene su hijo y cómo los obtuvo. Y tercero, vamos a buscar maneras de minimizar el daño legal si resulta que efectivamente hay evidencia contra usted». Los siguientes días fueron una pesadilla de investigación legal. Brenda trabajó con un equipo de abogados especializados en casos antiguos para revisar todo el expediente Williams. Mientras tanto, yo vivía en un estado de terror constante, esperando que en cualquier momento llegaran a arrestarme. Claribel fue mi salvación durante esas semanas oscuras. No solo me dio refugio en su casa, sino que se convirtió en la hermana que nunca tuve. Todas las noches se sentaba conmigo mientras yo lloraba, me preparaba té de manzanilla para ayudarme a dormir, y me recordaba constantemente que no estaba sola. «Pase lo que pase», me decía, «vamos a enfrentarlo juntas. Ya no eres esa mujer asustada que vivía bajo el terrorismo de su hijo». Pero yo sí me sentía exactamente como esa mujer asustada. Iván había logrado lo que quería, regresarme al estado de miedo y desesperanza que había sido mi vida durante 3 años. Una semana después llegó la segunda carta, aún más cruel que la primera. «Veo que no has aprendido la lección, mamá. Veo que sigues creyendo que puedes desafiarme. Está bien. Ahora van a enterarse todos de qué tipo de persona eres realmente». Junto con la carta había un sobre con fotografías. Fotografías de documentos. Efectivamente. Memos internos del bufete Morrison y Associates con mi letra, donde yo había escrito notas en los márgenes, fechas que habían sido alteradas, páginas que faltaban de expedientes originales. «Estas fotos van a estar en manos del periódico mañana por la noche si no vienes a visitarme a la cárcel antes del viernes. Vienes sola, sin abogados, sin testigos.
Y traes una carta firmada pidiendo que retiren todos los cargos contra mí porque todo fue un malentendido causado por tu deterioro mental. Mi deterioro mental. Otra vez esa acusación que me helaba la sangre. Si no vienes, no solo van a ver estas fotos en los periódicos, también van a ver las grabaciones. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones? ¿Creías que no sabía que tenías cámaras instaladas en la casa, mamá? ¿Creías que era tan estúpido? Yo también tengo grabaciones. Grabaciones tuyas aceptando dinero en efectivo de clientes del bufete. Dinero que nunca reportaste como ingreso. Evasión fiscal, mamá. Otros 15 años de prisión. Esta vez no solo era chantaje, era una guerra psicológica total. Iván había estado preparándose para esta situación durante meses, tal vez años. Había recopilado evidencia, había planeado cada movimiento, había anticipado mi rebelión. Cuando Brenda leyó la segunda carta, su expresión se volvió muy seria. Mónica, necesito que me diga la verdad completa sobre su tiempo en el bufete. Cualquier cosa que pueda haber hecho, cualquier situación irregular, cualquier dinero que haya recibido fuera de su salario. Le conté sobre los bonos navideños en efectivo que Morrison me daba todos los años, dinero que nunca declaré porque pensé que eran regalos personales. Le conté sobre las ocasiones cuando clientes agradecidos me habían dado propinas por servicios especiales, dinero que tampoco reporté porque no sabía que debía hacerlo. En total, ¿cuánto dinero estamos hablando durante 40 años? Me preguntó. Tal vez unos $15,000, dije con vergüenza. Brenda calculó rápidamente. Con intereses y penalidades, estaríamos hablando de una deuda fiscal de unos $40,000. Pero lo más grave es que técnicamente sí es evasión fiscal. Mi hijo había construido una trampa perfecta. Si lo denunciaba, él me destruía con evidencia de mis propios errores. Si no lo denunciaba, él seguía libre para maltratarme y robar dinero. Hay una tercera opción, me dijo Brenda después de pensarlo mucho. Una opción que ninguno de los dos va a esperar. ¿Cuál? Que nos adelantemos a él. Que confesemos voluntariamente todos sus errores antes de que él pueda usarlos como chantaje. Y que usemos esa confesión para demostrar que su hijo es un maestro manipulador que incluso desde la cárcel ejerce control psicológico sobre sus víctimas. Era una apuesta arriesgada. Significaba admitir públicamente que había cometido delitos, enfrentar posibles consecuencias legales, exponerme a la humillación pública. Pero también significaba quitarle a Iván su arma principal, el secreto. Si hacemos esto, continuó Brenda, su hijo pierde todo su poder sobre usted. Ya no puede chantajearla porque no hay nada que esconder. Miré por la ventana hacia mi casa, que seguía vacía y destrozada al otro lado de la calle. Esa casa representaba mi pasado, mis errores, mis miedos. Pero también representaba mi futuro, mi libertad, mi oportunidad de empezar de nuevo. Hagámoslo, le dije finalmente. Estoy cansada de vivir con miedo. Estoy cansada de que mi hijo controle mi vida desde una celda de la cárcel. Brenda sonrió. Mañana vamos a darle a Iván la sorpresa de su vida. El día que decidimos contraatacar llegó más rápido de lo que esperaba. Brenda había organizado una conferencia de prensa para las 2 de la tarde, donde yo confesaría voluntariamente todos mis errores del pasado antes de que Iván pudiera usarlos contra mí. Era una estrategia arriesgada, pero era nuestra única oportunidad de recuperar el control de la situación. Esa mañana me levanté con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez desde el arresto de Iván, no tenía miedo. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre, y extrañamente, me sentía en paz con ella. Claribel me ayudó a prepararme. Me puse mi vestido gris más serio, el que usaba para ocasiones formales cuando trabajaba en el bufete. Me maquillé ligeramente, solo lo suficiente para no verme demacrada, pero sin tratar de esconder quién era realmente. ¿Estás segura de esto, Mónica?, me preguntó Claribel por 5ª vez esa mañana. Una vez que digas esas palabras en público, no podrás retractarte. Estoy completamente segura, le respondí, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Durante 3 años viví como prisionera en mi propia casa por miedo a las consecuencias. No voy a seguir siendo prisionera de mis errores del pasado. A las 12 del día, Brenda me llamó con noticias inesperadas. Mónica, algo extraordinario acaba de pasar.
Rafael Mendoza, el jefe de Iván en la empresa, quiere hablar contigo antes de la conferencia de prensa. Rafael era el hombre que había descubierto los robos de Iván, el mismo que había quedado blanco como el papel cuando se enteró de la verdad. No entendía por qué quería hablar conmigo. Nos encontramos en la oficina de Brenda. Rafael era un hombre de unos 55 años, con cabello gris y una presencia que inspiraba respeto. Cuando me vio entrar, se levantó inmediatamente de su asiento. «Señora Rivera», me dijo con una voz cálida pero seria. «Primero, quiero pedirle disculpas. Si yo hubiera supervisado mejor a Iván, si hubiera prestado atención a las señales de alarma, tal vez podríamos haber evitado que usted sufriera tanto». Sus palabras me sorprendieron. «Usted no tenía manera de saber lo que estaba pasando en mi casa». «Tal vez no», dijo Rafael, sentándose frente a mí. «Pero sí tenía manera de saber que algo extraño estaba pasando con las finanzas de la empresa. Los robos de su hijo no empezaron hace 6 meses. Empezaron hace 2 años». Mi corazón se detuvo. 2 años. 2 años, confirmó Rafael. Pequeñas cantidades al principio, tan pequeñas que las atribuimos a errores de contabilidad. Pero cuando empezamos a investigar después de su denuncia, descubrimos que había estado robando sistemáticamente durante mucho tiempo. Brenda se inclinó hacia adelante. «¿Cuánto dinero estamos hablando en total?» $130,000, dijo Rafael. $130,000 que fueron directamente a cuentas controladas por él, incluyendo la cuenta bancaria de su madre. Sentí náuseas. No solo había sido víctima de abuso físico y psicológico, había sido la herramienta involuntaria de un robo masivo durante 2 años enteros. «Pero hay más», continuó Rafael. «Cuando arrestaron a Iván, nuestro departamento legal decidió investigar más profundamente. Descubrimos que había estado falsificando reportes, manipulando contratos, incluso vendiendo información confidencial de la empresa a competidores». «¿Por qué me está contando esto?», pregunté. Rafael sonrió por primera vez desde que había empezado la conversación. «Porque queremos ofrecerle un trabajo, señora Rivera». «¿Un trabajo?». Durante nuestra investigación, revisamos su historial laboral. 40 años en Morrison y Associates, referencias impecables, experiencia en casos complejos. Necesitamos a alguien con su experiencia para ayudarnos a reconstruir todo lo que su hijo destruyó. No podía creer lo que estaba escuchando. En lugar de estar enfrentando arrestos y humillación pública, me estaban ofreciendo una oportunidad de empezar de nuevo. «El salario sería de $4,000 mensuales», continuó Rafael. «Más beneficios de salud, más una compensación especial de $50,000 como reconocimiento por el daño que le causamos involuntariamente». $4,000 mensuales. Era más de 3 veces mi pensión actual. Y $50,000 de compensación. De repente, mi futuro no se veía tan desesperanzador. «Pero hay una condición», agregó Rafael. «Necesitamos que testifique en el juicio contra su hijo. Su testimonio va a ser crucial para asegurar que pague por todos sus crímenes, no solo los que cometió contra usted». «Por supuesto», dije sin dudar. «Haré todo lo que sea necesario». A las 2 de la tarde, la sala de prensa estaba llena de periodistas, cámaras y micrófonos. Brenda había invitado a todos los medios locales, explicándoles que una víctima de violencia doméstica haría una declaración importante sobre chantaje desde la cárcel. Cuando me senté frente a esas cámaras, sentí un miedo diferente al que había experimentado durante años. No era miedo a Iván, no era miedo a los golpes o las amenazas. Era miedo a la libertad, miedo a la responsabilidad de ser dueña de mi propia vida. «Mi nombre es Mónica Rivera», comencé, mirando directamente a las cámaras. «Tengo 61 años, y durante los últimos 3 años he sido víctima de violencia doméstica por parte de mi hijo Iván Rivera». Conté mi historia completa. Los golpes, el control financiero, las amenazas, el robo sistemático de mi dinero. Pero también conté la parte que Iván esperaba que mantuviera en secreto. Durante mis 40 años trabajando como secretaria en el bufete Morrison y Associates, cometí errores, dije, sintiendo como mi voz se volvía más firme con cada palabra. Errores que no sabía que eran ilegales en ese momento, pero que reconozco ahora como tales. Expliqué el caso Williams, los documentos alterados, el dinero no reportado. Todo. No guardé nada.
Mi hijo descubrió estos errores y los ha estado usando para chantajearme desde la cárcel. Me amenazó con exponerme públicamente si no retiraba los cargos contra él. Hoy estoy aquí para quitarle esa arma. Prefiero enfrentar las consecuencias de mis errores que seguir siendo víctima de su manipulación. La sala estaba completamente silenciosa. Los periodistas tomaban notas furiosamente, las cámaras grababan cada palabra. Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres que están siendo maltratadas por sus hijos, esposos o parejas. Continué. El chantaje emocional, el control financiero, las amenazas de exposición, son todas formas de abuso. No permitan que el miedo al juicio público las mantenga prisioneras. La libertad vale más que la reputación. Después de la conferencia de prensa, Brenda me informó que la fiscalía había decidido no presentar cargos contra mí por los errores del pasado. Su confesión voluntaria, combinada con el hecho de que fue víctima de chantaje, hace que sea más útil como testigo que como acusada, me explicó. Esa noche, por primera vez en meses, regresé a dormir en mi propia casa. Claribel insistió en quedarse conmigo las primeras noches, hasta que me sintiera completamente segura. Mientras me acostaba en mi propia cama, en mi propia casa, sentí algo que no había experimentado en 3 años: control total sobre mi propia vida. Iván seguía en la cárcel, enfrentando múltiples cargos que probablemente lo mantendrían ahí durante muchos años. Sus chantajes habían perdido todo poder porque ya no tenía secretos que esconder. Mi teléfono sonó. Era un número de la cárcel, pero esta vez no tuve miedo de contestar. «¿Mamá?», era la voz de Iván, pero sonaba completamente derrotada. «Vi tu conferencia de prensa en las noticias». «¿Y qué piensas de ella?», le pregunté con una tranquilidad que me sorprendió. «Destruiste todo», me dijo, pero sin rabia, solo con una tristeza profunda. «Destruiste mi última oportunidad de salir de aquí». «No, Iván», le respondí. «Tú destruiste esa oportunidad cuando decidiste convertir a tu madre en tu víctima». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Alguna vez me vas a perdonar?», me preguntó finalmente. «Algún día», le dije honestamente. «Cuando pagues por lo que hiciste, cuando busques ayuda real para cambiar, cuando entiendas el daño que causaste. Algún día podré perdonarte, pero nunca voy a olvidar». Colgué el teléfono y lo apagué. Mañana empezaría mi nuevo trabajo, mi nueva vida. Pero esa noche, simplemente quería dormir en paz en mi propia casa, sin miedo, sin amenazas, sin chantajes. Por primera vez en 3 años, era completamente libre. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque había tenido que enfrentar mis propios errores públicamente, aunque había perdido para siempre la relación con mi hijo, sabía que había tomado la decisión correcta. Iván había aprendido que las víctimas pueden volverse fuertes, que los secretos pierden poder cuando se exponen a la luz, y que la justicia, aunque tardía, eventualmente llega. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida, sin importar cuántos años hayas vivido en las sombras. Esta era mi historia de liberación. Una historia que espero inspire a otras mujeres a romper sus propias cadenas, sin importar quién las haya puesto.